La situación en Guerrero, después de la ratificación del gobernador Rogelio Ortega, en lugar de estabilizarse, parece haberse deteriorado aún más. Hace poco más de una semana fue asesinado el candidato del PRI en Chilapa y este sábado la ciudad fue tomada por un comando de 300 hombres armados que dicen ser autodefensas. Son guerrilla. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. Pero mientras la presencia de los grupos armados es cada vez mayor, el gobernador hace pactos con los grupos más radicales ligados a ellos y se compromete a dar una amnistía, a reaparecer a los jóvenes de Ayotzinapa y regalarles plazas magisteriales, así como concesiones de transporte. Buenas noches, yo soy Esdras Chabot. Los acuerdos que firmó el gobernador Ortega con estos grupos vulneran la legalidad y también el sentido común. Pero fue más allá. Les dijo que si algún funcionario no les hacía caso, no los trataba como querían, amablemente, que le tumbaran las puertas, le tomaran las oficinas y gobernaran ellos. Su contraparte, el Movimiento Popular Guerrerense, solo se comprometió a seguir con sus movilizaciones. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Si hay un foco rojo en la política nacional y en las elecciones del 7 de junio es Guerrero. Es el único estado donde hay fuerzas reales que tienen control sobre distintos municipios que quieren tomar control sobre el estado y no quieren que haya elecciones. La diferencia además es que hay un gobernador que pareciera estar de acuerdo con ellos. Pablo Herrera, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es que a mí lo que me queda claro es que la figura de gobernador que quedó ahí en Guerrero, que fue manejada como un compromiso de orden político, no les funciona. O sea, frente a lo sucedido, digamos, en Michoacán, en donde vino, porque pues tuvieron mucha suerte, un gobernador, está bien, Vallejo, priista, metido con crimen organizado o no, el poder central, el gobierno federal, tiene la capacidad de prácticamente hacer un lado y poner un pues comisionado y solucionarlo. Aquí en Guerrero lo que hiciste fue simple y sencillamente tratar de encontrar así como un bombero que resultó que lo que tenía en la mano eran puros cerillos y que lo que hacía era seguir abonando al fuego mientras él supuestamente lo controla. Me parece que es verdaderamente dramático el hecho de que este gobernador que está allí en Guerrero, lo único que trata de hacer es evitar, por un lado, mantenerse en el poder y no hacerse a un lado. Parecería que es mucho más complicado encontrar un sustituto, pero sí, lo que queda claro es que no es ni un factor ni de reconstrucción, es algo así como el mismo bombero intentando que no se queme hasta que termine el proceso electoral y venga alguien que no sé cómo le va a hacer. Y a veces un bombero que arroja gasolina. Exactamente, con todos los cerillos. Lo que he visto en Guerrero es una política de contención hasta que pasen las elecciones y después veremos. Pero tenemos ahí un cóctel que yo no sé si tenga solución. Soluciones fáciles no hay en ningún lado, pero no sé si haya una alternativa, porque tienes guerrilla a la vista de todo con el nombre de fuerzas de autodefensa. Eso es puro cuento, eso es guerrilla. Tienes a un sector magisterial permeado por la guerrilla. Y tienes a la delincuencia organizada, al crimen organizado, que tiene ligas con un sector de la guerrilla. Entonces, ¿cómo resuelves ese problema, esa triada que tienes ahí, sin meter un mando fuerte, inclusive sin pensar en la desaparición de poderes? Que es un tema que se tendría que haber analizado en Guerrero con mucha profundidad, porque quizás la desaparición de poderes es una alternativa. Si llegara a fracasar las elecciones, la desaparición de poderes tiene que ser la única opción que hay en el Estado. Pero además lo que tú decías se refleja perfectamente en Chilapa. Chilapa, una de las ciudades más importantes del Estado, uno de los municipios más importantes, es tomada el sábado por 350 hombres armados. Sí. Los 350 hombres armados son de un grupo de autodefensa, de autodefensa, policías comunitarias se llaman ellos, que son del ERPI, es público que son del ERPI, pero además trabajan para los Ardillos, el cártel que está enfrentado con los rojos en esa comunidad. El objetivo es limpiar a los rojos de Chilapa. ¿Por qué no quieren quitar también al otro grupo criminal? Porque ellos trabajan para esos. Y el gobernador, en todo esto, lo que dice el gobernador es
las fuerzas del Estado tienen controlada la ciudad. ¿Cómo van a estar controlada la ciudad si están ahí los 350 hombres armados? En el imaginario de este hombre que está ahí en el puesto de gobernador, que no lo ejerce como tal, esta idea de ser algo así como el mediador entre los grupos, eso es lo que le parece o define como una forma de gobierno. Creo que aquí el problema más grave es que esa combinación que decía Pablo es todavía mayor por la presencia en Guerrero de una clase política agrupada en estructuras de caciques y los sectores que todavía responden al gobernador Ángel Eladio Aguirre y los figueroístas. Tienes una composición de un Estado que yo honestamente no sé el próximo gobernador, ¿qué haría? ¿Por dónde comienzas? ¿Qué haces? No tienes por dónde moverte porque el aparato político, el aparato de los pleitos entre los grupos delincuenciales, más la guerrilla, más toda esta serie de intereses también de orden económico, te lo convierten, ahora sí, es muy fácil utilizar el término Estado fallido, a todo le llaman Estado fallido, pero aquí yo no sé si desaparición de poderes, pero si no hay un poder federal externo que sea el que tenga la fuerza suficiente para reordenar, el próximo gobernador va a llegar en la misma condición que el actual. Claro, tiene que llegar con la federación. No hay otra, tiene que llegar claro, con la no hay federación otra. y fuerte. Tú tocabas un punto importante, la debilidad de la clase política guerrerense. Es decir, se le está pidiendo a este gobernador virtudes que no tiene. Por tanto, los equivocados somos los que le pedimos a ese gobernador que haga tales cosas que nunca las va a poder hacer. No, no las tiene. Los talentos de la clase política guerrerense dijeron paso. Ríos Peter dijo, yo no voy. Claudia Reyes Massieu dijo, yo no voy. Es decir, ¿quiénes quedan? Pues lamentablemente una clase política muy limitada, muy menguada, muy débil para enfrentar un problema como el de Guerrero, salvo que entre la federación. Pero para que entre la federación tendría que ganar Astudillo. Porque si no, las condiciones van a quedar exactamente igual que como están ahora. Y yo creo que yo no sé si, yo creo que hay un principio de Peter con el gobernador Ortega, no hay que pedirle lo que no sabe hacer, hay que recordar cuál es su experiencia política. Pero también hay un compromiso ideológico de Ortega con los grupos estos del Movimiento Popular Guerrerense. Ortega era el contacto en México, uno de los contactos en México de la FARC, oficialmente en la universidad. Allá Autónoma de Guerrero era el hombre ligado que manejaba las cosas con la CETEC, con estos grupos, tiene una identidad ideológica con ellos. Entonces, la única forma es reemplazar esa figura. El gobernador, de aquí a octubre no se va a poder hacer nada. Cuando llegue un nuevo gobernador, me imagino que Astudillo o Mójica son los dos únicos que pueden llegar, tendrá que haber una intervención federal junto de la mano con un gobernador, si no es imposible. Mi planteamiento es, el que gane la elección no gana el poder, gana el puesto de gobernador y tiene que reconstruir el poder de Ni cero. siquiera gana el derecho a sentarse en su oficina, porque se la toman los miembros de la CETEC, es decir, parte de la guerrilla, y es decir, esa guerrilla aliada con el crimen organizado, que le conviene tener ahí la mesa revuelta en lugares donde ellos no siembran amapola, porque hay muchos lugares donde hay sembradíos de amapola, donde no existen mayores problemas políticos. Esto además te lleva otra vez al tema de por dónde comienzas. Y creo que el gran desafío para el próximo gobernador es, con ayuda del Poder Federal o con el Poder Federal. Sí, sin Poder Federal no es imposible, nada, no hace nada. Pero tratar de comenzar, por un lado, a controlar crimen organizado con el uso de la fuerza y paralelamente empezar otra vez a crear espacios de sociedad, posibilidad de entrar a los lugares más recónditos de Guerrero en donde no hay alternativas económicas y empezar ahí a bajar a esa gente de una o de otra forma. No hay una solución. Si Guerrero sigue produciendo lo que produce entre la amapola y el turismo, solamente en algunas ciudades, no va a salir de los niveles de pobreza. Si siguen haciendo lo mismo, esto no se va a modificar y por el contrario, estos grupos que tienen poder económico y poder criminal seguirán imponiéndole al siguiente gobernador la misma agenda que le impusieron a Ángel Eladio Aguirre. Lo que pasa es que Guerrero no es un estado pobre. No. Guerrero tiene turismo, solamente con el turismo podría vivir buena parte del estado, tiene minería, tiene posibilidades agrícolas importantes. Lo que pasa es que la combinación de corrupción, de cacicazgos, de guerrilla, de movimientos como la CETEC te hacen imposible, están exprimiendo el Estado porque todos viven del Estado.
Sí, y yo creo que es Guerrero el gran reto para esta elección federal. También en Oaxaca, Michoacán, pero Guerrero, ahí se centra todos los males que podrían descarrilar la elección, por lo menos la elección estatal, y dañar seriamente la elección federal. Entonces, no sé si esta estrategia del gobierno federal de contener a través de un enlace como es el actual gobernador, que es un enlace con esos grupos, lo decía y lo ha escrito Jorge, era el enlace de las FARC. Y es una persona que le dice, como decíamos en la introducción, pues si no les hacen caso, échenle la puerta abajo. Pues también se la echan la puerta abajo a él. Es decir, claro, ahí está una persona para tener contentos a esos grupos en una visión muy idílica, porque nunca los tienes contentos, porque ellos lo que buscan es tomar el poder. Lo han dicho, queremos hacer los consejos municipales, que esto se rija por usos y costumbres, no queremos elecciones, y van a jugar en favor de que no haya elecciones, aunque les den carretadas y carretadas de prestaciones. Digamos. De dinero. Por lo pronto, en estos acuerdos de los que hablábamos hoy, es una locura. El movimiento popular guerrerense se ha cansado de secuestrar camiones, autobuses, camiones de carga. Le van a dar 200 concesiones de autotransporte, le regala el gobierno al movimiento popular guerrerense después de que ha dañado enormemente todo el transporte de la entidad. Y es que además de toda esta situación totalmente inexplicable, lo que te queda ahí en el fondo es esta situación, digamos, de vacío, un vacío real de poder, y donde estos grupos siguen apostando que no hay elecciones. Aquí hay que hacer elecciones como sea. El INE, gobierno federal, los candidatos, tiene que haber un proceso electoral lo más limpio posible en términos de la votación con la participación. Entiendo que será poca, pero esto es definitivo. Si hay este proceso de cancelación de la elección por cuestiones de seguridad, por lo que se plantee, sería prácticamente la victoria de estos grupos criminales ligados a la violencia y dispuestos a seguir gobernando el Estado. El compromiso del Estado mexicano es muy grande porque tiene que garantizar la posibilidad del ciudadano de emitir su sufragio. Es el acto supremo, la democracia, con todos los peros, con todos los asegúnes, con todas las críticas que le podamos hacer, los excesos que se han cometido en las campañas, pero la emisión del voto es el acto supremo de la democracia. Y quizás como pregunta final, preguntar por qué el Instituto Nacional Electoral no es mucho más firme en su exigencia de garantizar la seguridad en Guerrero a 3 semanas de las elecciones. ¿Hay un acuerdo con estos grupos? Yo pienso que si creen que hay acuerdo, están equivocados. Se equivocan, no se hacen acuerdos con esto. No se hacen acuerdos. Gracias, Pablo, gracias, Serra, gracias a todos ustedes.